mejor bajo, pero a ver si me llegan a escuchar todos, ¿sí? 15 minutos y termino la clase. Rápido, ¿no? Voy a ir a descansar. A ver, para los que no lo conocen, yo soy el doctor Samuel Llerena, soy médico endocrinólogo del Hospital de Goyeneche. Creo que algunos hemos rotado, el otro seguramente ya estaremos rotando. Entonces, ya saben, cada médico más o menos tiene un estilo de práctica, ¿verdad? No sé qué práctica, cómo están rotando los colegas, pero la idea es de que ustedes aprendan lo más que se pueda. Y como yo les dije a cada uno de los grupos, que aprendan en el sentido de lo que se les viene después, ¿no? Porque ahora básicamente ya prácticamente son médicos, luego viene el internado, donde casi aprendes, digamos que regular, ¿no? Porque básicamente van a ser más prácticas y más historias clínicas, y que trae la otra cosa, y que trae la otra cosa, ¿no? Pero la parte de aprendizaje es, creo que hasta este año, donde más tienen que consolidar sus conocimientos. Es importante que aprendan cada tema según sus métodos de estudio, pero fijar las cosas importantes. Cada tema tiene una palabra clave, y en relación a esta palabra clave se puede dar los demás conceptos, ¿no es cierto? Entonces, el tema que vamos a hacer ahora conmigo es patología de la función tiroidea. Como ustedes ya saben, la glándula tiroidea tiene una función tanto de hiperestimulación como de estimulaciones bajas, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando del hipertiroidismo, del hipotiroidismo y la tiroiditis. A ver, entonces, es importante que ustedes, cada tema que lo vean, tienen que saber mucho la parte fisiopatológica, porque eso es lo que nos distingue de los demás, ¿no? El saber bien el porqué del porqué, como así pasan las cosas, ¿no? Porque si no, fácilmente cualquier persona puede decirnos que es un hipertiroidismo, ¿verdad? Entonces, para la parte de recuerdo, solamente saber sobre las células foliculares y parafoliculares, ¿no? Las células foliculares ya sabemos que son llamadas los tirocitos, ¿no? Tienen una agrupación monoestratificado, las células son cúbicas y forman pequeños grupos, y en su interior se presenta una solución que es la sustancia coloide. Eso lo hemos visto en histología, ¿verdad? Ya alguna vez lo vimos por el microscopio. Entonces, las otras células son las células parafoliculares o células C, que son unas células que van a producir calcitonina, ¿verdad? Y finalmente, creo que lo importante, bueno, los capilares, creo que no hay nada más por ahí para hablar sobre la introducción. De esta anatomía viene la parte de fisiología, y creo que a los grupos que han estado conmigo ya hemos conversado mucho de cómo es el mecanismo de las hormonas tiroideas, y eso sí lo tienen que saber. ¿Listo? Sí o sí lo tienen que saber. Bueno, al menos saber las fases, cómo así se presenta o se inicia la etapa de la fisiología tiroidea, ¿no? Como es el tratamiento de yodo, que viene en forma de yoduro, ¿verdad? Ingresa por el NIS. El NIS es un transportador, ¿verdad? Es un transportador dual, quiere decir que hace que dos elementos ingresen a la vez, y esto lo hace gracias a la bomba de ATP que tenemos, ¿no? Entonces, en la bomba hace una disminución de sodio por un lado, y al tener sodio bajo dentro del tirocito, pues en el NIS hace que el sodio vuelva a entrar junto con el yoduro, perdón, ¿no? Entonces entran los dos, a eso se llama un simportador. Eso, les digo a todos, es pregunta de examen, ¿ya? Pregunta de examen. Que sepan bien cómo es un simportador, o sea, cómo así funciona el NIS, haciendo que las dos moléculas entren a la vez. ¿Listo? Bueno, una vez que el yoduro ingresa dentro del tirocito, viaja a través de todo el tirocito hasta la membrana apical, que es esta de acá, todo esto es la membrana apical, y a través de las pentrinas llega hacia el coloide. Sí se ubican, ¿verdad? Este es el tirocito, se supone que hay varios, en el centro está el coloide. Muy bien, hasta ahí es importante que vayan aprendiendo cómo llega el yoduro a través de la dieta, ¿cierto?
Y también hay que ir viendo las proteínas importantes en las formaciones de estas hormonas tiroideas. Una de las proteínas más importantes es la tiroglobulina. Todos han escuchado hablar alguna vez de la tiroglobulina, ¿verdad? La tiroglobulina también es una pregunta de examen, ¿no es cierto? La tiroglobulina es una proteína que se produce en el retículo endoplasmático, ¿verdad? Y de ahí pues, sale a través del aparato de Golgi y del tirocito, como acá en esta gráfica no está graficada, pero a través del tirocito sale hasta el coloide, ¿no? Y una vez que llega al coloide, la tiroglobulina se une al yodo con el primer mecanismo de esta gran enzima que es muy importante, que es la peroxidasa, ¿verdad? La peroxidasa hace la primera oxidación del yoduro y lo convierte a yodo. ¿Listo? Muy bien. Una vez que ya tenemos la oxidación, ahora viene el segundo mecanismo de esta peroxidasa que es tan importante, que es la organificación. Es la unión de la tiroglobulina a el yodo, ya forma, ya oxidado, ¿verdad? Y esta organificación hace que ya empiece a haber dos componentes, sobre todo la monoyodotironina y la diyodotironina. Esto es la organificación, segundo proceso de la peroxidasa. ¿Listo? Y por último, la peroxidasa hace un último proceso, que es la unión de estas dos. Si son mono con di, formarán una tri, y si son di con di, formarán una tetra, ¿verdad? Este es el acoplamiento. Entonces tienen los tres procesos de la peroxidasa muy importantes: oxidación, organificación y acoplamiento. Esa es otra pregunta que las van a estar escuchando, ¿ya? Muy bien, por fin formamos nuestra hormona tiroidea, y esta a través de un proceso de endocitosis, básicamente epinocitosis, vuelve a ingresar al tirocito, y el tirocito se va desdoblando por ciertas enzimas, ¿no? Y finalmente sale 2. De las 4 moléculas formadas, solamente salen 2. ¿Cuáles salen? T3 y T4, ¿no? Hacia el torrente sanguíneo. Todo este proceso es muy importante que ustedes lo sepan muy bien, porque en cada uno de los procesos los fármacos actúan, ¿no es cierto? Entonces, dependiendo de todo esto, vamos a ver si es que los tratamientos van bien o no. Muy bien, entonces, ya sabiendo esto, hablaremos de los ejes que siempre por ahí andan equivocándose, ¿verdad? El eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo. En este eje iniciamos en el hipotálamo con la secreción de la TRH, luego vamos a la hipófisis, esta estimula la hipófisis a la formación de la TSH, y finalmente la TSH es la hormona estimulante, como su nombre lo dice, de la tiroides, ¿verdad? Y la tiroides, ¿qué es lo que va a producir? Hacia el exterior, T1, T2, T3, T4, ¿no? No, solamente T3 y T4, ¿ya? Solo T3 y T4. Lo demás se queda dentro de la tiroides y obviamente se recicla, ¿no? Hay unas deioninasas, unas enzimas que van a romper el yodo, la tiroglobulina, y se va a reciclar para formar nuevamente más enzimas, ¿ya? Importante que sepan que en el torrente sanguíneo T3, T4. Pregunta, de repente no de este examen, pero sí de otros, ¿ya? Ya tienen que estar banqueando ustedes también desde ahorita, para todo el ENAM, residencia, tienen que empezar. Muy bien. Entonces, ¿cómo viajan las hormonas a través del torrente sanguíneo? Unidas a proteínas, ¿ya? Unidas a proteínas. Existen 3 proteínas que normalmente las estudiamos, que se unen a estas hormonas. La primera proteína es la proteína plasmática transportadora de hormonas tiroideas.
esta proteína transportadora de hormonas tiroideas es la que transporta la mayor cantidad de hormonas. Y a esto se refiere T4 libre, perdón, T4 total y T3 total. Cuando ustedes vean solo la T3 y T4, quiere decir que son proteínas, que son hormonas unidas a sus proteínas. Cuando vean la palabra libre, quiere decir que están, obviamente, libre de sus proteínas. Tanto la T4 libre es la parte activa, pero casi la mayor parte de hormonas van unidas a sus proteínas. 80% como T4 y un 20% más o menos como T3. Primera proteína transportadora de hormona tiroidea. ¿Listo? La otra, bueno, puede ir la albúmina y la proalbúmina también, ¿no? Son las otras dos proteínas que pueden ir. Y muchos preguntamos la famosa T3 reversa, ¿no? En el síndrome de eutiroideo enfermo. Síndrome eutiroideo enfermo. También es otra pregunta clásica, ¿no? Pregunta clásica. T3 reversa es una forma de hormona no activa. ¿Listo? El cuerpo inactiva la T3 agregando ciertas proteínas en la misma hormona para inactivar su función. De esta forma, el paciente crónico postrado, ya sea un ACV, ya sea una enfermedad neoplásica, pues puede mantenerse en un estado menos catabólico. ¿Listo? De los dos estados que tenemos en el metabolismo, en el anabolismo y el catabolismo, ustedes saben que las hormonas tiroideas producen catabolismo, ¿verdad? Producen catabolismo, o sea, aceleración. En un cuerpo postrado, en un eutiroideo enfermo, la tiroides sabiamente intenta compensar la poca producción de todo y lo intenta refrigerar al cuerpo, entre comillas, ¿no? ¿Cómo lo hace? Bajando los niveles tiroideos, produciendo la T3 reversa, ¿ya? Más o menos para eso nos sirve este tipo de estado, de este síndrome del eutiroideo enfermo. Bueno, ya habíamos hablado de las proteínas transportadoras, es muy importante que sepan que el 99% va unidas, como les digo, a sus proteínas, el 0.1% tiene una acción libre y esta es la que es la activa, ¿ya? Bueno, en las patologías en general de la tiroides, ustedes ya han visto con el doctor Díaz ayer, él creo que hizo nódulo tiroideo y cáncer de tiroides, ¿verdad? Tiroides también hizo. Genial, entonces voy a demorar 10 minutos. Ya, entonces, bueno, esta diapositiva se las voy a dejar porque está lo más importante que deben de saber, ¿ya? Eso es lo que, o mejor dicho, lo mínimo que deberían de saber, ¿ya? Esta diapositiva. De acá también va a venir las preguntas, son cuadros resúmenes nada más. Entonces, ustedes más o menos ya manejan el mecanismo de regulación, ¿verdad? De la retroalimentación, positiva y negativa. Básicamente, cuando hay mucho, la hipófisis empieza a disminuir y cuando hay poco empieza a aumentar, ¿verdad? La autorregulación. Entonces, yo creo que ahí no va a haber problema. Y empecemos con el famoso hipotiroidismo, la hipofunción tiroidea, ¿cierto? Entonces, el hipotiroidismo se diagnostica de forma clínica o de forma laboratorial. Laboratorial. Ambos, ¿no? ¿Qué manda pues, la clínica o el laboratorio? La clínica, ¿no? Ya, eso es en todas las demás especialidades, menos en endocrinología. ¿Ya? En endocrinología siempre manda laboratorio. ¿Sí? Porque obviamente a mí me han enseñado, siempre la clínica manda, ¿verdad? Poco a poco la medicina va a ir cambiando, porque yo estuve sentado igual que ustedes, no en el otro pabellón, pero bueno, por el mismo lado, pero siempre también se veía que la clínica manda. Actualmente, con los últimos estudios que vemos, tanto los estudios genéticos y epigenéticos, vamos viendo que las partes de inmunología, genética, va tomando poco a poco más importancia. Y ahora con lo último de la inteligencia artificial, pues de repente ya nos vamos a ser necesarios, ¿verdad? Porque puedes poner todos los datos en una máquina y te va a decir qué tipo de hipotiroidismo
hipotiroidismo, qué vas a hacer, qué tratamiento, y hasta de repente la misma máquina te lo opera, ¿no es cierto? Puede ser o no. Poco a poco nos vamos volviendo obsoletos nosotros. Bueno chicos, el hipotiroidismo tenemos dos causas, ¿no? Una causa primaria y una causa secundaria o central. Anteriormente se hablaba de terciario o secundario. Actualmente ya se habla como un central, uno solo, ¿ya? Tanto daños en hipófisis como en hipotálamo, pues nos da una causa central. Y las causas primarias netamente son de la misma glándula, ¿no? De la misma glándula. Ya está. Entonces, hipotiroidismo primario es una alteración de la misma glándula tiroidea. ¿Cuál es la primera causa? La autoinmune, ¿verdad? Esa es la primera causa, ¿no? El hipotiroidismo autoinmune, tiroiditis autoinmune, enfermedad de Hashimoto, tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo de Hashimoto. ¿Listo? Causa autoinmune es la primera causa. ¿Por qué se produce? ¿Qué es lo que pasa? Hay una serie de mecanismos dentro de estos. Los linfocitos T hacen una destrucción a través de unas interleuquinas en el folículo tiroideo, y cada tirocito lo van destruyendo, lo llevan a la apoptosis de cada tirocito. Ahora, en este proceso autoinmune hay muchos cofactores, pero lo importante que ustedes tienen que saber es que dentro de estos cofactores hay muchos anticuerpos que se comparten con las enfermedades, con la otra enfermedad autoinmune, que es la enfermedad de Graves. ¿Listo? Hay muchos estudios que ya dicen que el hipertiroidismo y la enfermedad de Graves-Basedow casi hacen una conjunción entre los dos. Quiere decir que podemos encontrar los dos anticuerpos en las dos enfermedades. Y de ahí que se nos hace a veces difícil diferenciar uno del otro. ¿Listo? Claro que en la parte final, si es que hablaríamos de un hipotiroidismo, siempre va a terminar en un hipotiroidismo, ¿no? Pero hay estadios donde la tiroides se estimula primero y luego termina en un hipotiroidismo. Entonces, que fijen simplemente que en los estados de las enfermedades autoinmunes de la tiroides, tanto el hipo como el hiper tienen muchos anticuerpos en común. ¿Listo? Muy bien, otras causas de enfermedad de la tiroides, pues tratamientos del hipertiroidismo con yodo radiactivo, porque ya sabemos que el yodo radiactivo va a inactivar la glándula tiroidea, ¿no? La ingesta excesiva de yodo, como algunos elementos que tienen mucho yodo, dentro de ellos está el litio o amiodarona, que es la más común, ¿verdad? Amiodarona tiene bastante yodo en su composición y puede producir un hipertiroidismo medicamentoso. Esa también ha sido muchas veces pregunta en examen, ¿ya? Amiodarona, hipertiroidismo. Tiroiditis aguda, ¿no? En las enfermedades tiroideas virales nos lleva a un hipotiroidismo después de la tiroiditis. Este puede ser transitorio o no. El SARS-CoV-2, el COVID que acabamos de pasar en esta pandemia, produjo muchas tiroiditis agudas, ¿no? Y en cierta forma, transitoriamente, hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo congénito, que bueno, ya sabemos, en estos niños el problema es más problemas placentarios al nacer, no en la organogénesis, ¿ya? Bueno, también va en la organogénesis, pero más son problemas en la placenta, ¿ya? Clínica, todos conocemos la clínica del hipotiroidismo. ¿Qué pregunta creen que podríamos hacer en la clínica si es tan fácil, no? ¿Les resulta fácil o difícil el tema del hipotiroidismo? Acumular, no saben, no pintan, ¿no? Baja la función de todo, ¿verdad? Intolerancia al frío, puede haber bradicardias, edemas, estreñimientos, síndrome del túnel carpiano, meteorragias en ciertas personas, piel seca, áspera, uñas quebradizas, ¿no? Estreñimientos, el reflejo aquileo. Eso es una pregunta importante.
en reflejo y enlentecido tienen un tratado en el que te dice que ese es el signo patognomónico del hipotiroidismo. Anteriormente era pregunta de examen, pero ahora último ya nunca la han preguntado porque ya sabemos pues que el problema de la clínica casi no va mucho con el hipotiroidismo, pero este signo supuestamente era el signo patognomónico que solo se presentaba en estos casos de hipotiroidismo, ¿ya? Aumento de peso, alopecia. Ya, bueno, esa es la clínica, ¿ya? Vamos a hacerlo más rápido. Entonces, diagnóstico, historia clínica, exploración física, bla, 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 pero finalmente el diagnóstico es clínico laboratorial. Ya. ¿Qué debemos encontrar en las hormonas TSH si es que es un hipotiroidismo central o si es un hipotiroidismo primario? Si es central, todo va a estar bajo, desde arriba, ¿verdad? Desde el eje de arriba. Y si es primario, pues la T4 y la T3 libre pueden estar bajas, pero la TSH está aumentada, ¿no? Alguna vez lo preguntaron, pero no creo que ya lo pregunte, muy fácil. Tratamiento. Tenemos un tratamiento en Perú que es la levotiroxina, ¿no? Vienen varias marcas, algunos lo conocen como Tirox, Synthroid. Levotiroxina es T4, ¿listo? T4, no es T3. ¿Existe tratamiento con T3 o no? Sí, existe tratamiento con T3, pero en nuestro Perú no tenemos el tratamiento con T3. ¿Listo? Pero existe tratamiento con T3. Entonces, diferencias rapidito entre T4 y T3. La T4 es una hormona que dura mucho tiempo en el plasma. Es una hormona que no se quiere separar de su globulina transportadora, de su proteína transportadora. Quiere estar siempre juntos y demoran como 6 días, una semana y hasta 10 días y no se quiere separar. En cambio la T3 es más libre, ella solo dura 24 horas. Por lo tanto, el tratamiento que nosotros demos de una hormona como levotiroxina, ¿en cuánto tiempo va a hacer efecto? ¿Cuánto? Más o menos una semana. Entonces, ¿cuál sería la razón de suspender levotiroxina para un examen de tiroides en ayunas? Ninguna, ¿no es cierto? Todos los pacientes dicen lo mismo. ¿Tengo que suspender la pastillita? No, esa es la razón. ¿Ya? No se suspende el tratamiento. Muy bien, entonces las dosis van en el hipotiroidismo congénito de 10 a 15 microgramos por kilo por día. Y en el adulto, bueno, en general, 1.6 microgramos por kilo por día. Podemos empezar entre 100 a 150 y estas dosis se van titulando. Todos los tratamientos en endocrinología se titulan a raíz de un componente. En este caso, la titulación de la levotiroxina está en base a T3, T4, T3 libre, T4 libre, TSH. TSH. Pregunta también. La levotiroxina se titula en base a la TSH. Bueno, vamos a ver. Hipotiroidismo, ¿ya? Ya, en el hipotiroidismo hay que diferenciar de la tirotoxicosis. La tirotoxicosis es un estado clínico, básicamente, en el cual hay hipertiroidismo, pero el hipertiroidismo simplemente se define como el aumento en nuestras hormonas tiroideas. ¿Listo? Así como en el hipotiroidismo la primera causa es autoinmune, ¿no? Hashimoto. En el hipertiroidismo la primera causa es autoinmune también, y esta es la enfermedad de Graves-Basedow, ¿no? Entonces, la enfermedad de Graves-Basedow vamos a hablar ahorita un poquito porque es muy importante. Es una enfermedad muy frecuente, tal cual como el hipotiroidismo de Hashimoto, ¿ya? Otras causas
bocio multinodular tóxico o enfermedad de Plummer, ¿no? Ese nombre tiene este tipo, digamos que podría ser la segunda causa. Luego tenemos el adenoma tóxico o nódulo autónomo, ¿listo? Y bueno, después están las tiroiditis, que menos mal el doctor Díaz ya habló y ya no va a hablar más. ¿Listo? A ver, ¿qué tenemos que saber de esto? Bueno, vamos a hablar primero de los síntomas. En los síntomas, pues, hay síntomas que se comparten en las dos enfermedades, ¿no? Pero hay síntomas patognomónicos de cada enfermedad. En este caso, en la enfermedad de hipotiroidismo Hashimoto, habíamos hablado de un enlentecimiento en los reflejos aquileos, ¿no es cierto? En este caso, ya tenemos una triada, ¿verdad? Una triada del hipertiroidismo, que muchos ya lo saben. Bocio, exoftalmos y edema peritibial, ¿verdad? Y edema peritibial. Cuando un paciente ingresa con esta triada, pues casi siempre es Graves. ¿Ya? Casi siempre es Graves. Porque no dan otro tipo de hipertiroidismos no dan esa triada. Pero ya saben que existe el temblor, ¿no? Existe la intolerancia al calor, la pérdida de peso, el nerviosismo, las taquicardias, la intolerancia al calor, ¿no? Bueno, como dijimos, es una enfermedad autoinmune, ¿no? Y se debe a los anticuerpos de los receptores de la TSH. Son anticuerpos antirreceptores de TSH. Chicos, acá, en estos anticuerpos, está el éxito de las preguntas casi, porque existen tres tipos. Y normalmente unos se estimulan y otros no estimulan y otros se mantienen, digamos, sin hacer nada, como la reversa, ¿ya? Entonces, tienen que saber que entre estos anticuerpos hay uno que es fundamental, que es los estimulantes, la globulina estimulante de la hormona tiroidea, ¿ya? Y esta es la que normalmente pedimos para el diagnóstico confirmatorio de la enfermedad de Graves. Esa es la TSI, ¿cierto? TSI. Pedimos TSI para diagnosticar hipertiroidismo de Graves. ¿Hay alguna otra forma para el diagnóstico de hipertiroidismo de Graves o solamente con TSI? Podemos pedir los anti-TPO, los antitiroglobulina, podemos pedir gammagrafía y podemos hacer unidad clínica, porque el TSI es un examen que normalmente nos cuesta más de 200 soles. Y en hospitales como el Goyeneche y el Honorio Delgado, pues los pacientes no tienen para costear esos exámenes. Entonces tenemos que usar el plan B, ¿cierto? O sea, ver otras formas de hacer los diagnósticos. Cosa que no va a pasar en otros hospitales donde ustedes estén. La mayoría se va al MIR, creo, ¿no? España, ¿no? Un buen grupo de los compañeros se fueron al MIR. En los hospitales de España, pues, tienen todo. Pues. No hay muchos problemas. Entonces, fisiopatología de la enfermedad de Graves es importante que sepan cómo así se produce esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es muy estudiada, porque es muy común y porque es muy preguntada también, ¿ya? En todos los lugares. Entonces, tiene una base genética como todas las enfermedades, pero también tienen desencadenantes, como el tabaco, el estrés o los virus. De hecho, el COVID, el SARS-CoV-2, ha desencadenado muchas enfermedades de Graves dormidas. Porque la enfermedad de Graves ya viene uno predeterminado para tratarlo, ya tiene los anticuerpos, ¿listo? Solo que a veces no lo manifiestan hasta muy tarde edad. Pero normalmente la enfermedad de Graves se diagnostica a la edad de ustedes. Ya, pacientes jóvenes entre 20 a 30 años normalmente, ¿ya? Entonces, el tabaco, el estrés y los virus pues van a activar algunos factores de necrosis tumoral, va a llegar a interferones y bueno, va a realizar muchas, bueno, dentro de estas son las más importantes, activación de los linfocitos T helper y la producción de las antiglobulina 2, que finalmente van a hacer que los linfocitos B produzcan estas famosas inmunoglobulinas estimulantes y van a estimular y bueno, y por eso la tiroides va a crecer por el estímulo, ¿no?
Bueno, esto es lo mismo. Acá en esta diapositiva es importante porque de acá va a haber otra pregunta, ¿cierto? Ustedes van a decir, no estaba en las diapositivas, por eso le he puesto. Pero las preguntas están basadas básicamente en la parte fisiopatológica, porque ustedes eso es lo que deben aprender ahora. El tratamiento del hipotiroidismo y del hipertiroidismo es darle una pastilla. Entonces, ¿cuál sería el chiste que ustedes sepan el tratamiento si es algo tan sencillo que lo han podido aprender en primer año, ¿no es cierto? Ustedes tienen que ir manejando la parte fisiopatológica y ahora es lo más importante, en general en todo endocrino. El tratamiento de diabetes es dar metformina e insulina. Bueno, es GLP-2, de PP4, todos los que más existen, ¿no? Pero no es nada complicado dar un tratamiento. Puedes sacar tu manual de Washington, ¿no? O el manual de Washington o el Stanford y lo mira y ya, el tratamiento ya está. En su iPad y listo, da el tratamiento. Eso lo puede hacer cualquiera. Ustedes tienen que saber el por qué. Entonces, en la fisiopatología del hipertiroidismo, pues estos anticuerpos que estimulan estos receptores, pues también se encuentran en ciertas partes que no son la tiroides. De ahí vienen la parte clínica, ¿no? Del exoptalmos, el edema pretibial y el óseo. Se ha demostrado que estos anticuerpos también hay en los huesos. En cierta forma también estimulan los huesos. Y en el sistema nervioso central. Por eso hay muchos papers que relacionan las patologías neurológicas y psiquiátricas con las enfermedades tiroideas. Esa es otra pregunta también. ¿Listo? La relación que existe entre las enfermedades psiquiátricas con las enfermedades tiroideas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque estos anticuerpos pues también se encuentran en estas células neuronales, ¿no? Bueno, ustedes ya han visto algunos exoptalmos seguramente en clases prácticas, han visto los bocios. El edema pretibial no se ve mucho. Entonces, en la enfermedad de Graves-Basedow es importante saber que los porcentajes en la presentación de sus manifestaciones son muy cambiantes. Como han visto, la hiperfunción tiroidea siempre se va a dar, si no, no sería un Graves, ¿no? El bocio casi siempre, 97%. Y la oftalmopatía infiltrativa más o menos. Pero si ustedes ven un paciente con oftalmopatía tiroidea, ¿ustedes dirían Graves cerrado? ¿Pues cerrado? ¿Graves o no? ¿No? ¿Por qué? Porque les acabo de decir. ¿Por qué? Porque los anticuerpos en la enfermedad de Graves y en el hipotiroidismo de Hashimoto son muy parecidos. Por lo tanto, pocas veces se ha visto, pero sí se ha visto oftalmopatías tiroideas en pacientes que hacen cuadros de hashitoxicosis, ¿no? O sea, que empiezan con hiper y terminan con hipo después. Pero sí se ha visto algunas alteraciones en los tejidos. ¿Listo? Por eso es la respuesta, ¿no? Porque esas dos enfermedades tienen muchos anticuerpos en común. Entonces, afecta, como les dije, principalmente a mujeres. Bueno, acá te ponen hasta 40 años. Sí hay paciente adulta mayor también diagnosticada con enfermedad de Graves, pero es muy raro, ¿no es cierto? Entonces, en la parte epidemiológica, esto podría venir en los exámenes, no creo ahora, pero en los exámenes luego que van a dar sí puede venir, ¿no? Enfermedad de Graves de paciente joven, bocio multinodular o enfermedad de Plummer en paciente adulto, ¿ya? Adulto mayor. Mamografías, es importante que sepan por lo menos qué es lo que buscamos, hipercaptación o hipocaptación. Si es hipercaptación, ¿qué quiere decir? Que está produciendo muchas hormonas tiroideas. ¿Dónde se enciende toda la tiroides? ¿Dónde se enciende y se ve hipercaptante? ¿Esto qué es? Graves, ¿no? Enfermedad de Graves-Basedow, hay una hiperproducción de toda la tiroides. Por eso es clásica de enfermedad de Graves. Una gamografía hipercaptadora. Esta es una captación, pero como por parches, ¿no? Acá está captando, acá hay otro y acá hay otro. Y acá también hay otro que se está queriendo encender. Esto es bocio multinodular o enfermedad de Plummer.
¿no es cierto? Bocio multinodular, enfermedad de Plummer y enfermedad de Graves. Entonces, en la gamografía vamos a ver que existen nódulos calientes, tibios y fríos. Tibios es una captación normal de un tiroideo, ¿no es cierto? Sí capta, pero suave. Calientes es de la hipercaptación, como dijimos, ¿no? Nódulos de hipertiroidismo. Y son muy raros en cánceres. Pero los nódulos fríos, además de las enfermedades neoplásicas, donde no se ve casi nada, ¿dónde más podríamos ver? Esta sí es una pregunta de examen. De repente ven en este examen también. Los nódulos hipocaptantes, ¿en qué enfermedad podríamos verlos? ¿O en qué casos? En el caso de cáncer de tiroides y en los casos de tiroiditis. ¿Ya? En casos de tiroiditis también se pueden ver los nódulos fríos. Bueno, el tratamiento de la enfermedad de Graves, ya estamos terminando. Reposo, betabloqueadores y los dos antitiroideos que manejamos hasta el momento. Metimazol o tiamazol y el propiltiroxina, ¿no? Yodo radioactivo y cirugía. Esos son los tres tratamientos para el hipertiroidismo. ¿Cuál usamos? Casi siempre antitiroideos. Ahora chicos, ¿dónde está el problema? El metimazol es un tratamiento muy alergénico. Muchos no toleran el metimazol. Y en nuestro Perú solo tenemos este medicamento. ¿Qué hacemos si una de tus compañeras tiene hipertiroidismo y es alérgica al metimazol? ¿Qué nos queda? Propiltiroxilo. No lo tenemos en Perú, lo tendríamos que mandar a pedir de Argentina o de Chile. Yodo radioactivo. Yodo radioactivo no podemos dar cuando el paciente está con hipertiroidismo o con un estado de tirotoxicosis. El yodo radioactivo tiene dos contraindicaciones. Pregunta de examen. La tirotoxicosis y la orbitopatía tiroidea. Si un paciente está con orbitopatía tiroidea, no puedes dar yodo radioactivo. Si un paciente está con un estado de descompensación de la tiroides, con una tirotoxicosis, no puedes dar yodo radioactivo. Tienes que estabilizar primero al paciente. Entonces, ¿qué hacemos? Nada que hacer, ¿no? Se le echa agua bendita, ¿no? Ojalá es que... No, ¿saben dónde sí es el problema? Y yo les voy diciendo ya porque creo que la parte práctica es importante que lo sepa. El problema es en la gestante. Si una gestante tiene hipertiroidismo con tirotoxicosis y enfermedad de Graves, ahí sí hay que persinarse. No puedes dar metimazol, no puedes dar yodo, no puedes dar yodo orgánico, el otro tampoco, Lugol, gotitas de Lugol tampoco se puede dar. No puedes dar muchos corticoides, no puedes dar litio, no puedes dar nada. ¿Qué es lo que nos queda? Terminar con el embarazo, ¿no es cierto? Y tratar a la paciente. Eso sería una de las opciones. Y si el embarazo está en la semana 30 y tantos, ¿qué hacemos? Cesárea. Interconsulta al endocrino. No, yo haría interconsulta a Dios, creo. Porque yo llego y sí me ha pasado y veo las... No, pues, o sea, ves ahí, ¿qué vas a hacer? A ver, ¿qué voy a hacer yo? Por más endocrinólogo que sea o que llamen a, no sé, ¿quién es el máster de la tiroides? Es que no hay nada que hacer. No hay mucho que hacer. Entonces, hay mucho riesgo que la paciente fallezca en esos estados. Y el problema, yo sí tengo un cierto trauma con el hipertiroidismo, con alergia a metimazol. Porque lamentablemente, en mi poco tiempo de, más o menos, tampoco es poco, de especialista, he visto 2 pacientes de tu edad fallecer con hipertiroidismo. ¿Ya? Trauma shock. ¿Tú crees que UCI hace algo? Los sociólogos no pueden hacer nada, emergencistas no pueden hacer nada. Los endocrinólogos los miramos más no se puede hacer nada. Los médicos internistas vienen y dan una vuelta.
En el hospital, bueno, la primera vez lo vi en el hospital 2 de Mayo, cuando estaba haciendo mi residentado. Era R3 y teníamos 3 médicos asistentes de endocrino. Mira que el hospital 2 de Mayo, digamos, es un ente académico grande en el Perú, ¿listo? Incluso hasta más que lo hay, se quisiera ir. Y todos mirándonos, lo eran el doctor Albañido, todos los máster de endocrino del Perú. No había nada que hacer porque la paciente había hecho una reacción alérgica a metronidazol y el hipertiroidismo estaba casi en tormenta. Bueno, estaba en tormenta ya. Y estábamos en UCI, y entró en UCI, vinieron los luciólogos, y el luciólogo daba un paso al costado porque él tampoco podía hacer nada. Ya estaba intubada, ya estaba con sus nitrópicos, ya estaba con todo lo que tenía que estar. Más no podía hacer porque es un problema metabólico. Si fuera un problema cardíaco, de repente pulmonar, hay ciertos procedimientos que pueden hacer, pero un problema metabólico no hay nada que hacer. Entonces, es de ahí y de ahí por eso vienen mucho las preguntas, ¿ya? Por el estado y la gravedad que puede tener un paciente con enfermedad de Graves. Y la segunda vez, lamentablemente, fue en Goyeneche, acá, en este hospital. En Goyeneche yo tengo, desde la pandemia, casi 2 años y medio trabajando en Goyeneche, y ahí también vi una paciente igual, joven. Y eso es lo que da más pena, ¿no? Porque a la larga, a veces, cuando ustedes van a estar acostumbrados en el hospital y van viendo, no debería ser así, ¿no? Pero van viendo a los abuelitos. Ya es hora de partir, dices, pues, ¿no? No, 90 y tantos años, diabético, hipertenso, falla renal, 3 infartos y el miocardio, hasta pie diabético las abuelitas. Dices, pues, no. Entonces la abuelita está mal, pues está agonizando, y algunas abuelitas son duras, por acaso, entonces están ahí. Lamentablemente es así, ¿no? Dice yo, todos hemos visto alguna vez, bueno, los que van a entrar a la clínica, ustedes van a ver y me van a dar la razón. Eso es otra cosa, ¿no? Ya, pobrecita, la abuelita está mal, ¿no? Dices, ya, hay que pasarle visita. ¿Cómo está su diuresis, no? Sí, ¿cómo está su balance? ¿Es positivo, es negativo? ¿Le han tomado la presión? ¿Dónde está el interno? Dice, por compromiso, ¿no? Sí, ya sabemos que la abuelita está mal, está con su máscara de reservorio. Pero una paciente de tu edad o de tu edad es otra cosa. Una paciente joven, que no merece, pues, esa interrupción de su vida en un momento, y sobre todo por algo de esta forma, por una alergia nada más, pero es lo que pasa. Y si yo he visto en este corto tiempo 2 veces, ¿imaginan cuántas veces ha pasado? O sea, este tipo de gravedad. Muchas, ¿verdad? Muchas. Bocio tóxico multinodular, enfermedad de Plummer. Importante, como les digo, más prevalencia en mayores de edad. Y bueno, normalmente en la hiperfunción es rara en nódulos de más de 3 centímetros. Un nódulo más de 3 centímetros, seguro el doctor ya les dijo ayer, es para seguimiento. Todos los nódulos más de 4 centímetros tienen que retirarse, ¿no es cierto? No es ni siquiera ni siquiera va a biopsia, porque los nódulos muy grandes ya empiezan a tener compresiones, ¿no? Entonces, eso puede pasar en un nódulo. El adenoma tiroideo tóxico o nódulo autónomo es un poquito menos raro que los otros 2 anteriores, entre el 10 al 20%. ¿No? También en pacientes jóvenes, o en general este tipo de adenomas aparecen en los 2, tanto en jóvenes como en adultos también. Este es lo mismo, es un adenoma tóxico, o nódulo autónomo, es el mismo del anterior, pero es visto por gammagrafía, ¿verdad? Es un nódulo hiperfuncionante. Y si el nódulo sería frío, de ese tamaño, cáncer. Claro, tiroiditis no va a ser, tiene que ser cáncer de ese tamaño. ¿No? Lo mismo, cirugía, acá te ponen 3, la corrección va a ser 4, ¿ya? 4 centímetros ahora. Pero después de tal. Tiroiditis no vamos a conversar, porque ya habló el doctor mucho de tiroiditis, y solamente me voy a quedar con estas últimas diapositivas, ¿ya? Que de hecho va a venir también pregunta de tormenta tiroidea y coma mixematosa. Con eso terminamos, ¿ya?
Es importante que sepan las escalas, no solo en endocrino, sino en todo lo que normalmente ustedes vean, ¿no? Las escalas coronarias, Framingham, el riesgo score, Kitty-Kimba, estadios de insuficiencia cardíaca, métodos de enfermedad renal, Korokov, la MLR, la CPK-EPI y todas las escalas que ustedes puedan saber. Mientras más escalas sepan, van a estar un poquito más seguros, porque las escalas de clasificación, ¿qué te dan? Seguridad, ¿ya? Te dan seguridad de que no estás haciendo algo mal, porque a veces dices, será esto, será otro, pero tiene esto, ¿qué dice la escala? Entonces existe una escala para la tormenta tiroidea. Así como en diabetes existe el estado hiperosmolar, cetosis diabética, hipoglicemias, como estado crítico, en el estado de hiperfunción, en el hipertiroidismo existe su gravedad, que es la tormenta tiroidea, ¿no es cierto? Entonces en la tormenta tiroidea tenemos una escala. Todas las escalas que tienen que aprenderse son las escalas que tienen que estar validadas. Y todas esas escalas validadas normalmente están en sus textos y tratados. Si no, no estarían en sus textos. ¿Ya? Solamente se dan a conocer las escalas validadas. Ahora, las escalas que no se validan, por ahí algunos lo saben, hay unas, pero no te van a preguntar nunca una escala que no esté validada. Ejemplo es esta. La escala de Bartowski es una escala validada. ¿Listo? Es una escala para ver si el paciente está en tormenta tiroidea, está en riesgo de tormenta tiroidea o es poco probable que esté en una tormenta tiroidea. Entonces ustedes simplemente van agarrando y van viendo los puntajes de acuerdo a las temperaturas. ¿Qué es lo que nos da una tormenta tiroidea? Un factor desencadenante. Es un hipertiroidismo que lo operaron y no debieron operarlo porque estaba en hipertiroidismo. Es un hipertiroidismo que le dio COVID. Lamentablemente le dio COVID y desencadenó una tormenta. Es un hipertiroidismo que se infartó, qué mala suerte, y entró en tormenta. Entonces es un hipertiroidismo con un factor desencadenante, ¿ya? Y esto te lleva a un estado de, obviamente, gravedad y probable muerte, porque la enfermedad, la tormenta es muy peligrosa, en general es muy peligrosa. Entonces vemos las escalas, temperatura es lo primero que se mira en una enfermedad, una tormenta, ¿no? Y si llega a incluso parámetros más de 40, pues ya dan puntuaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo damos? Mayor o igual de 30 grados centígrados, 30 puntos. Si tiene efectos en el sistema nervioso, pueden ver si hay delirios, si hay convulsiones, si hay un coma profundo. Pueden incluso utilizar su otra escala, la escala de coma, también la puedes utilizar, ¿no? Y das otro puntaje, digamos 30 más. Miras las funciones gastrointestinales. Si hay diarrea, si hay náuseas, vómitos, dolor, ictericia, etcétera, cualquier problema gastrointestinal, pues das el puntaje. Y vas sumando, ¿no? Taquicardias también, mayor o igual de 140 a 25 puntos, insuficiencia cardíaca congestiva. Acá puedes ver la escala de Kitty-Kimba, como dijimos, para ir manejando las escalas. En la fibrilación también, etc. O si no te la sabes, pues llamas al cardiólogo, para que te haga examen. Pero normalmente es fácil saber todas las escalas, ¿no? Si uno tiene su iPad y ahí van a estar aprendiendo, y cada vez que vean, lo ven y lo aprenden. Entonces, si es que está más de 45, es una tormenta tiroidea. Si está entre 25 y 44, podría ser una tormenta tiroidea inminente, hay que estar observándola. Y si está menos de 25, es poco probable, ¿no? Que sea una tormenta tiroidea. ¿Ya? Tratamiento del hipertiroidismo, igual, el mismo tratamiento. Antitiroideos, puede ser metimazol, propiltiroxilo, glucocorticoides y beta bloqueadores. ¿Ya? Es el mismo tratamiento. ¿Cuál es la diferencia? Que como está en estado crítico, pues hay que darle soporte vital. ¿Cuál es el soporte vital que se le da? ¿No? Que durmiendo para que no se nos descompense. Lo que se hacía en el COVID, se duerme el paciente y de ahí se lo maneja, pues mano, se empieza a presentar problemas alérgicos, bueno, ya pues manejaremos yodo también, el Ligol, porque los del Ligol en solución, bien,
Y por eso les digo que si es que ya no hay nada que hacer y la función tiroidea sigue alterada y todo el patrón sigue igual, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Así es. Puedes rezar o puedes ver nomás. Si no eres creyente, lo miras nomás al paciente. Un rato, sí, entonces te vas. Lo vuelves a ver también. Porque no hay más que hacer. No hay que hacer, no hay más que hacer. Muy bien, terminamos con esta diapositiva, chicos. La última enfermedad en el hipotiroidismo en gravedad es el coma mixedematoso, ¿no? En este caso, ¿existe una escala para el coma mixedematoso? Claro que existe, pero no está validada. Por lo tanto, esta pregunta no les voy a preguntar. O sea, no le voy a preguntar la escala, pues. O sea, no se va a preguntar eso. Nadie les va a preguntar una escala de coma mixedematoso porque su escala no está validada. Ya, pero sí existe una escala. Si ustedes la buscan, ahí van a encontrar una escala. Entonces, ¿qué es lo importante del coma mixedematoso? Igual, el factor desencadenante. Es un hipotiroidismo que lo operaron y entra en coma. Es un hipotiroidismo que le dio un infarto cardíaco y entra en coma. Es un hipotiroidismo que le dio COVID, igual, terminó en coma. Entonces, todas estas enfermedades agudas normalmente tienen un factor desencadenante. ¿Qué es lo más importante que tienes que ver y que los diferencian de los demás? Es un paciente que tiene 3 cosas importantes, que si ustedes miran en sus preguntas, que sí es pregunta de examen, no solo de este, sino de los demás, ustedes se van a orientar que podría ser lo más segura un coma mixedematoso. Una es la bradicardia, la otra es la hipotermia y otro es el mixedema, generalizado obviamente. Si ustedes en alguna pregunta ven esas 3 cosas en las descripciones, ¿no? Paciente de 45 años, acude, porque de ahora en adelante creo que tienen muchos casos clínicos, ¿no? Para que ustedes vayan ejercitando su mente, ¿no? Paciente de 50 y tantos años que viene por emergencia, traído por sus papás, qué sé yo, ya. Y en el examen se ve una temperatura, no responde al control de temperatura. Pues eso, peor todavía, porque la hipotermia en el coma mixedematoso es tan severa que los termómetros convencionales no lo logran tomar. O sea, está muy frío, ¿ya? Entonces, a veces se usan unos termómetros ambientales para esos casos. Hay un mixedema y hay una bradicardia menos de 50. ¿Ya? Entonces, llaman al cardiólogo. Obviamente, el primerito que van a llamar es el cardiólogo porque pues, es una bradicardia, ¿no? De repente es un problema de los nódulos, no sé, ¿no? ¿Cómo se llama? De la conducción, pues, ¿no? No, pues una de esas partes de la conducción. Para un marcapaso, ¿no? Para un marcapaso. ¿Un bloqueo? Este es para marcapaso. Pero viene el cardiólogo, le evalúa y dice, pero todo está bien, qué raro, dice. Y entonces ya el cardiólogo normalmente es el que más deriva, ¿no? Dice también, esto más puede ser un problema tiroideo. Porque cuando tú pides tus hormonas tiroideas, pues te llegan de acá a 3 días. Y es un coma mixedematoso. Entonces es lo que normalmente se piensa, ¿no? Entonces la depresión es grave, cuando como ya saben el paciente entra en coma, es muy común en mujeres de la tercera edad. Normalmente se da en casos de hipotiroidismo, esta es la primera causa de los comas mixedematosos. Sin embargo, existe coma mixedematoso también en el hipotiroidismo central. Cuando el paciente se opera de un macroadenoma, cuando no debió operarse. Lo que les dije, todos los problemas precipitantes y lo que puede causar en la parte metabólica, ¿no? Hipoglucemia, hipercalemia, hiponatremia, hipercapnia, hiporexia. Bueno, acá ya bastante normalmente lo intubamos y ya ni siquiera presenta esto, pero esto es al principio, ¿no? Hipotensión, bradicardia, letargia, somnolencia. Y obviamente cuando vamos a evaluarlo, ya sabemos que está con el monitor, ya sabemos que está con taquicardia, pero ¿qué es lo que vemos? A simple vista, lo que más te llamaría la atención, el mixedema. ¿Y cuál es la diferencia entre el mixedema y el edema? Frío. Preguntas. ¿Cuál es? De hecho, pues es lo último. Esas las dos, guía de ATA, van a encontrar casi todo.
Y UpToDate, bueno, ya saben que UpToDate siempre está actualizado, ¿no? Y tratamos de dejarlo lo más actual posible todo. Ya.